Cuando vimos la noticia, pues nos pareció de risa, luego de comedia, luego hasta hicieron memes, pero es una situación no delicada, sino muy delicada, pero más allá de delicada, es verdaderamente compleja, muy compleja. Parece de chiste, lo podremos titular el globito viajero, el globito travieso, pero no es de chiste, esto es algo mucho más importante que aquí trataremos de silvanar, desmenuzar y de entender. Vamos a preguntar. Soy Roberto de la Madrid y se va a poner muy bueno, este programa se va a poner muy bueno y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Ya rescataron al globo en el mar. Lo que se sabe. El globo traía cargando una matriz de inteligencia de señales. Una antena que puede ubicar dispositivos de comunicación y escucharlos. La inteligencia de Estados Unidos aún no sabe si esa matriz estaba destinada a recopilar llamadas realizadas en radios militares o desde teléfonos móviles comunes o algo más. Estados Unidos apunta a que esto es parte de una flota de globos chinos que han sobrevolado más de 40 países y 5 continentes, incluida América Latina y Europa. There is an ongoing operation to recover the balloon's components. We're analyzing them to learn more about the surveillance program. Who's responsible for that? China is. And China engaged in this irresponsible action, in violation of our sovereignty and territorial integrity and international law. And as we've noted as well, we're not alone in this. Countries across 5 continents have also had surveillance balloons overfly their territory, which is why we're sharing this information. Estas son las imágenes de la Marina de Estados Unidos rescatando el globo. China está furiosa porque Estados Unidos derribó el globo. Dice que era un globo para recopilar información meteorológica y que el viento lo desvió. 美方不顾中方的反复说明和沟通，过度反应，滥用武力是不负责任的。美方称这个气球是所谓机群的一部分，这个我不了解。我想这可能是美方对中国进行信息舆论战的一部分。谁是世界上最大的间谍、监听、监测国家？ El globo, después de cruzar Estados Unidos, fue derribado por un F-22, ya sobre el Atlántico. That is a C-kill. The balloon is completely destroyed. Metal shaft cloud, so I definitely see metal breaking apart. El globo llevaba una carga útil suspendida, descrita como una bahía tecnológica del tamaño de 2 o 3 autobuses escolares, y estaba alimentado por 16 paneles solares. El diámetro del propio globo era considerablemente mayor. Esta es la proporción con la Estatua de la Libertad. Las potencias están furiosas. Estados Unidos porque China violó su soberanía. Y China
porque su globo fue desinflado y derribado. Por eso le digo que es de risa, pero es mucho más complejo. A ver, yo tengo varios amigos, y usted seguramente que debe de conocer a gente, yo tengo varios amigos que se han ido presos, por lo menos unas horas, uno hasta 24 horas. Uno porque voló su dron, un dron que usted conoce, chiquitito, de juguete, así, de este tamaño. Se le ocurrió volar el dron para sacarse una foto ahí en París, por ejemplo, en frente de la Torre Eiffel, y pues que lo agarra, ¿no? Y dice, no, pues usted no puede volar nada. Y en China también, en la plaza de Tiananmen, no solo amigos, mucha gente que se ha tratado de tomar fotos, que se le ha ocurrido volar un droncito, pues van presos porque, pues porque sí, porque es la cuestión de seguridad de cada país. Entonces, no me imagino un globote, y por eso vamos a preguntar, porque es de verdad de risa, de chiste, y también dramático en la cuestión de las relaciones internacionales y supuestamente diplomáticas entre estas dos potencias, que además, bueno, pues el que funge como ministro de Relaciones Exteriores, que no se llama así, pero es el secretario de Estado Blinken, pues canceló de último momento justamente en el incidente del globo, y ya el general máximo de Estados Unidos no se pudo comunicar con el general máximo de China, justamente porque están en una grave tensión, y esto no es común porque normalmente los dos generales siempre están en comunicación, y bueno, pues le negaron la comunicación. Vamos directamente con nuestros invitados. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchísimas gracias a la comunidad de Detrás de la Razón, esta comunidad que crece todos los días cada vez más, y que gracias a la comunidad, pues este espacio de libertad ha podido existir durante muchos años, a pesar de, como siempre, y no me cansaré de decirlo y denunciarlo, YouTube y el Big Tech pues nos ha censurado muchas veces y nos ha eliminado y nos ha escondido y nos sigue escondiendo. Por eso le pido que comparte el link, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, comparte el link, discútalo con sus familiares, con sus amigos, consigo mismo, reflexiones sobre todo lo que se dice aquí, porque no tratamos de imponer absolutamente nada, sino simplemente de dar semillas para reflexionar acerca de la realidad tan compleja que estamos viviendo. Está con nosotros Francisco Javier Martínez, perdón, hace mucho que no te decía Francisco, pero bueno, es que se me quedó de antaño. Javier Martínez, usted lo conoce, pues un pilar de Detrás de la Razón, está ahí, ya lo vemos en pantalla, no te veo, sí lo vemos, sí, ya está ahí. Javier, pues con muchos estudios en los Países Bajos, en Holanda, con diplomados, con estudios de profundidad, y además agradecerle mucho, Javier, yo te agradezco mucho, todo el equipo y toda la comunidad de Detrás de la Razón, que hace investigaciones de no un día, 2 días, sino se la pasa investigando durante varias semanas para poder hacer los programas aquí en Detrás de la Razón. Yo te agradezco mucho, Javier, gracias, y además pues el tema de hoy sugerido por ti y por la investigación que hiciste. Está con nosotros Marta González, gracias, bienvenida, ya estuviste con nosotros una vez en el programa, y bueno, pues gracias por aceptar la llamada. Ella es periodista y politóloga, es analista, especialista en relaciones internacionales. Muchísimas gracias, Marta. Primero las damas, empezaría contigo, pero como Javier nos dio un toque y nos dijo, ¿sabes qué? Hay mucha información, porque bueno, ya se ha dicho mucho del globo, pero hay mucha información, entonces déjame, Marta, empezar con Javier. Y Javier, yo te pregunto, esto de ver un globo en el cielo, de ver que China lanza un globo, que lo manda para allá, que el avión lo derriba, el F-22 de Estados Unidos, ¿es solo eso? ¿Es el fenómeno que vemos en el cielo? ¿O hay mucho más detrás de todo eso? ¿Cómo lo ves desde tu trinchera, Javier, por favor?
Buenas tardes desde España, estimado Roberto, estimada Marta y equipo de Detrás de la Razón. Yo, como muchos otros analistas en los cuales tengo contacto y de Estados Unidos, piensan y comparto que los intransigentes chinos y los intransigentes, es decir, sectores intransigentes del Deep State chino anti-Estados Unidos y sectores intransigentes estadounidenses del Deep State anti-chino en este caso y los intransigentes chinos anti-norteamericano son probablemente responsables y el propio Anthony Blinken también, que se posponga su viaje a Pekín. ¿Cómo lo voy a intentar resumir? Dentro de la administración norteamericana, como en todas las administraciones, hay sectores y sobre todo dentro de su política exterior enfrentados, teniendo en cuenta además que las contiendas por la Casa Blanca casi siempre degeneran en los últimos 15-20 años en ataques a China que enfurecen a Beijing. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que por una parte está Barnes y Biden intentando, eso sería para otro programa, ver si se puede parar la guerra en Ucrania y llegar a y seguir con unas negociaciones con el Kremlin para ello, y por otra parte el sector de Blinken y Austin, que bueno, el imperativo más inmediato para Xi Jinping sería y para el propio Biden sería en estos momentos continuar con lo que llamaron nueva distensión desde la cumbre de Bali del G20 pasado. Es verdad que el affair del globo meteorológico chino, supuestamente descarriado, globo sonda o cisne negro, me pregunto yo, y cisne negro en el concepto pleno del término, porque luego veremos que un globo meteorológico, o ya sea una aeronave de investigación civil o sea un vehículo de reconocimiento clandestino militar, lo que hay detrás es que ha fastidiado, digámoslo así, el intento de nueva detente, de nueva distensión que se estaba preparando. Creo, además, como muchos analistas, que estaban viendo que el propio William Burns, en una charla el jueves pasado en la Universidad Georgetown, decía que creo que es un error subestimar el compromiso mutuo de la asociación ruso-china. No es una amistad totalmente sin límites, pero que no se subestime. Y terminaría diciendo, para dar paso a mi compañera, que ya estos deseos de un enfrentamiento Estados Unidos-China antes del 2027 se están haciendo estudios. Por ejemplo, voy a citar el estudio del CSIS, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que está en Rhode Island Avenue de Washington. Es un estudio del mes pasado, del 29 de enero 2023, donde después de hacer múltiples simulaciones de juegos de guerra, las simulaciones de juegos de guerra, por cierto, más extensas jamás realizadas sobre un posible conflicto entre Taiwán contra China, es decir, repetir el casus belli de Ucrania contra Rusia, pero estar implicada toda la OTAN y Estados Unidos contra Rusia. En este caso estaríamos hablando de tomar como base Taiwán, posiblemente Japón, y en ese escenario, según este instituto de Washington, en estos momentos sería un escenario desventajoso tanto para los militares de Estados Unidos, para los chinos, para los taiwaneses y japoneses. Quien quiera profundizar en este estudio, lleva por título The First Battle of the Next War, la primera batalla para la próxima guerra, Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan, juegos de guerra en una invasión china de Taiwán, repito, 29 de enero del 2023, del CSIS, que es el acrónimo de lo que he citado. Y terminaría diciendo que, bueno, que todos estos programas de simulación, todos estos estudios se llevan haciendo. Hay militares que luego citaré de alta graduación norteamericanos anti-chino que ya ponen fecha a una guerra dentro de 2 años entre la República Popular China
y los Estados Unidos, no sé si por procuración vía Japón enfrentándose con y con el Bien, Javier, muchas gracias. O sea, tú me estás diciendo que por un lado, dentro de Estados Unidos, hay gente que quisiera rebajar la tensión entre China y Estados Unidos por una cuestión pues pragmática, y hay otro grupo dentro de Estados Unidos y también dentro de China, también un grupo de chinos que les gustaría más bien la confrontación y que ambos se están saboteando. Yo te voy a preguntar con más profundidad en la siguiente pregunta, déjame ir primero con Marta, te voy a preguntar si nos puedes dar ciertos nombres o por dónde apuntamos o por dónde entendemos y sobre todo y para qué, o sea, para qué les conviene una tensión o incluso una confrontación total. Marta, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Yo te pregunto desde tu análisis, desde tu trinchera intelectual, ¿cómo ves un fenómeno así en el cielo? ¿Qué hay más abajo de la Tierra al ver un globito ahí y luego ser derribado por Estados Unidos? Por favor, adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias otra vez por la invitación a tu programa, es un placer estar contigo y con tus oyentes. Gracias, Javier, también por la exposición que has hecho, porque yo creo que has marcado muy bien cuál es el panorama geopolítico en el que, más allá de esta cuestión anecdótica de un globo en el espacio aéreo de un país cualquiera, hay una causa geopolítica que está siempre detrás. Estamos en un momento tenso en las relaciones entre Estados Unidos y China, en una guerra fría que se está materializando en estos momentos en el ámbito de cognitivo, en el ámbito de la ciberseguridad, en el ámbito de la ciberguerra y en este momento también en el ámbito del relato, porque detrás de la ciberseguridad y de todo el aparataje de ciberseguridad que está detrás de este elemento hay un relato. Yo creo, después de leer el análisis, el informe que ha filtrado, ya que ha publicado el Departamento de Estado y que parece ser que afirma o que dice que la trayectoria del globo había pasado por 40 países y que en un primer momento había descartado la posibilidad de derribarlo porque en primer lugar no estaba muy segura de las intenciones y en segundo lugar porque le había parecido que era mucho más conveniente sacar una inteligencia, hacer un análisis de inteligencia de las posibles intenciones que podía tener el globo, hasta que en un determinado momento el globo pues sobrepasa el espacio aéreo norteamericano y ya sí se posiciona sobre una zona o ciertas zonas de interés estratégico. Ahí es donde yo creo que no solamente parece que se ha vulnerado la capacidad estratégica de Estados Unidos, que por otro lado fuentes de inteligencia dicen que ya sabían que el globo estaba sobre su espacio aéreo 2 días antes, pero tampoco sabían que iba a dar el salto de pasar de Alaska a territorio norteamericano y posicionarse en zonas de alta capacidad estratégica. Por lo tanto, el mensaje que está lanzando China en este caso, y me posiciono en la parte del relato, es: tu seguridad no está garantizada, puedo penetrar en tu espacio aéreo las veces que quiera y cuando quiera, no estarás seguro ni tú ni tu patio trasero, porque parece ser que se han visto también globos en el patio trasero geopolítico de Estados Unidos, es decir, América Latina, y en un momento en el que parecía que las relaciones entre Estados Unidos y China se distensaban con la visita que no se ha producido finalmente de Blinken a China. ¿Por qué digo eso? Porque se produce también en un momento en el que
había habido unos ciertos pasos de Estados Unidos de modificar la estrategia en Asia-Pacífico con la aproximación hacia Filipinas y la instalación de bases militares en Filipinas, con lo que había de alguna manera provocado una cierta insatisfacción en China. Por lo tanto, yo creo que este hecho, más allá del simbolismo, digo que más allá del simbolismo porque parece ser que el globo tenía capacidad de propulsión y también capacidad de captación de inteligencia, por lo tanto, si es un globo sofisticado que tiene capacidad de inteligencia artificial, la recopilación de datos luego más adelante, para bien o para mal, depende de la gestión que hagas con esos datos, que pueden ser utilizados con fines militares, pero también con fines de competencia estratégica, que también es competencia económica, teniendo en cuenta que los dos países, Estados Unidos y China, y por tanto el mundo y los dos polos del mundo que se están posicionando alrededor de China o de Estados Unidos, también están entrando en ese juego de competencia económica. Por lo tanto, el mensaje es un mensaje de te puedo vulnerar la capacidad estratégica y de seguridad cuando quiera, como quiera y como quiera, y en segundo lugar estoy también atentando contra tu capacidad de liderazgo porque yo estoy de alguna manera posicionando en la agenda internacional cuáles van a ser los temas que van a ser importantes o prioritarios a la hora de establecer un posible diálogo entre tú y yo. Gracias, Marta. Muy clara tu exposición y te agradecemos pues mucho. Y de ahí, Javier, te quería preguntar, antes de replantearte la pregunta, bueno, volvértela a hacer, ¿China tiene razón de enojarse, de enfadarse porque le derribaron su globo? Sí, independientemente si iba a hacer mediciones de las nubes, que eso, bueno, pues ya hay satélites meteorológicos que no necesitan globos desde hace muchas décadas. O sea, independientemente si era espía o no era espía, tiene razón de enfadarse. Es que todos estos, en la diplomacia, generalmente de los estados, y sobre todo de las dos grandes potencias actuales, todos estos temas se tratan antes de hacer un derribo de una aeronave, sea de la naturaleza que sea, se tratan en conversaciones al más alto nivel antes de llegar a la decisión del derribo. Y esto parece que han pasado, tengo muchas teorías sobre las razones por las cuales ni se dieron esas conversaciones y tampoco por qué no fue abatido desde el primer momento, es decir, y estamos hablando no de un globo, de dos globos. El otro es sobre Latinoamérica, como bien ha comentado Marta. Tengo un amigo en Montana, bueno, mejor dicho, tengo un amigo que es de Montana, por donde pasó este globo, donde están parte de los hilos nucleares de Norteamérica, tanto los conocidos como los ocultos. Y claro, comentándolo con él, pues claro, un globo, también es verdad que muchos globos como estos han sido avistados durante años en Japón, sobre la India, y nunca han causado. Los Estados Unidos están sobremilitarizando, a mi parecer, su estrategia con China, porque estamos hablando de que China es una rivalidad hasta ahora económica y geoestratégica. Esta sobremilitarización, que llega hasta que un general de 4 estrellas de la Fuerza Aérea USA como Michael Minihan diga o prediga que Estados Unidos irá a la guerra como el Mambrú s'en va en guerre, vaya a la guerra contra la República China, poniéndolo fecha en 2025, dentro de 2 años. Todo esto viene desde la época de la administración Obama. Estoy pensando que desde el año 2021 el entonces comandante del Indo-Pacífico, el almirante Phil Davidson, ya estaban detectando posibles movimientos de China contra Taiwán y lo ponían fecha también que sería en el 2027. Este sentimiento también era
participado por el jefe de operaciones navales, el almirante Mike Gilday, así como de otros. Esa posibilidad de un conflicto ya directo pero permíteme que entre en lo que es en estos globos, ya sea un globo como lo calificó la United States Air Force como globo espía chino o como lo calificaron los chinos de globo meteorológico civil. A ver, los globos viajan a una altitud entre 25.000 a 36.000 metros. Un avión caza, normalmente un caza entre 20.000 hasta 25.900 metros, como es el SR-71 Blackbird de los Estados Unidos. Es decir, los globos vuelan más altos que estos propios aviones Blackbird. Además, vigilando continuamente Estados Unidos están los satélites chinos. Pero bueno, independientemente de esto, un avión caza y los drones de nueva generación solo pueden subir hasta 17.000 metros. Es más fácil abatir, en principio, a un satélite chino que a uno de estos globos. Existe desde hace muchos años por parte de Estados Unidos, y China ha desarrollado algo similar, un programa de globos que se llama ALTA. ALTA es de las siglas de Adaptable Lidar Than Air. Detectan desde la distancia la velocidad y la dirección del viento. Todos estos globos están ya desarrollados por Estados Unidos, por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada DARPA, desde muchos años. Yo tengo aquí datos desde el 2019, los más cercanos. Pero es que estos globos que están en la estratosfera a más de 18.300 metros, es decir, 60.000 pies de altura, lo que hacen es que allí los vientos soplan en diferentes direcciones, a diferentes altitudes, por lo que debería, con esta técnica alta, que opera entre 22.900 a 27.400 metros, lo que hace es que tienen un sensor de viento llamado STRAT-OWL, abreviatura de lidiar el viento de autocovarianza óptica estratosférica. Además, puedo decir que ha sido fabricado en un primer momento por la empresa Ball Aerospace, hablo de los globos americanos, y la NASA comenzó a experimentar con estos dispositivos incluso ya desde los años 50 para monitorear el clima, para brindar acceso a Internet y también ahora ya para, como son globos que tienen una tecnología que también se llama LIDAR porque utiliza láseres propulsados para medir las pequeñas variaciones del terreno y descubrir formas, estructuras escondidas, ocultas, pero también tienen sus inconvenientes. Las nubes, o una concentración de nubes impide fotografiar, el polvo, una cantidad de polvo también lo dificulta, la lluvia, la nieve, la bruma, las nieblas. Por lo tanto, que estas nubes, que estos globos sean de investigación civil para el clima o que sean militares, a mí me llama mucho la atención de que ya tuviesen, como bien ha dicho Marta, una propulsión que es la que estoy diciendo con estos sistemas que DARPA ya ha desarrollado desde hace años y que el globo espía o globo meteorológico chino está basado también en este sistema LIDAR, que explicaría el interés de China por el este de Montana, donde se encuentran numerosos silos de misiles nucleares conocidos por silos ocultos, y el globo sobrevoló la base de misiles nucleares conocida cerca de Billings. Lo digo en español para que se entienda, Billings. El LIDAR además podría haber sido utilizado para detectar otras bases. Pero vamos, China ya desde el 2019 sacó al espacio 2 satélites con imágenes multiespectrales y que están sobrevolando y captando también el territorio de los Estados Unidos. Entonces, todo esto de esta histeria que se ha desarrollado también tiene mucho que ver, repito, desde la administración Obama, que esta otra administración no deja de ser como la seguidilla, pues de sobremilitarizar la estrategia de respuesta contra China. Y de ahí que yo no me atrevo a decir cuál era la finalidad exacta del globo, pero sí estoy diciendo dónde sobrevoló y por qué no se utilizaron primero los canales diplomáticos y segundo, si no se iban a utilizar, me pregunto, ¿por qué no se disparó antes
cuando estaba en el Pacífico entrando por Alaska, que no creo que tuviese tanta problemática como luego ya que atravesase hasta el Atlántico. Yo lo que estoy viendo es estos sectores de la administración internos de la administración Biden que realmente no le interesaría, y tanto de la administración china, porque las excusas de Xi Jinping ha intentado hasta el último momento mantener la cumbre y no ir a Moscú, que tiene paralizado o pospuesto un viaje a Moscú porque quería antes el viaje de Blinken para esta estrategia china de aprovechar y contemporizar de entre los dos, porque no hay nadie más interesado, a pesar de ser un, entre comillas, colaborador China con Rusia, pero repito lo que he dicho antes de William Burns en su conferencia de Georgetown, hay un compromiso mutuo entre los chinos y los rusos, pero no es una amistad totalmente sin límites, ya lo he dicho muchas veces, y a China le interesa que no haya un ganador en el conflicto en Ucrania, porque tiene muchas ventajas para la República Popular China, entre ellas materias energéticas más baratas y la destrucción de armas de la OTAN a troche y moche y de las por así decirlo, depósitos de armas que se están agotando también. Entonces, desde esa perspectiva, la distensión que estaba promovida desde la cumbre de Bali pasada del G20 entre Biden y Xi Jinping, pues creo que los convidados de piedra han sido el propio Xi Jinping y el propio Biden, porque curiosamente ese globo se desvió y fuere de la naturaleza que fuera, ha tenido un recorrido desde Alaska, desde el Pacífico hasta el Atlántico sin ser derribado. Gracias. Y con esto, digo, para complementar lo que está diciendo Marta, justamente el general del Comando Norte, dijo que, confesó o aceptó que los agarraron desprevenidos al principio. Eso quizá conteste lo que tú estabas diciendo, por qué no al principio lo derribaron, porque no sabían bien exactamente, aunque otras fuentes de inteligencia dicen que ya lo sabían desde hace unos días, pero un comandante del Comando Norte dijo que, confesó que pues que no tenían el awareness, la alerta para haberlo detectado, y entonces coincide también con el mensaje de China, ¿no? Regreso contigo, Javier. Marta, ambos, tanto Javier como tú, denuncian que se fractura justamente cuando Blinken iba a viajar, se fractura esa posibilidad de una distensión, de mejorar la relación. ¿A quién le convendría en China y a quién le convendría en Estados Unidos que se fracturen las relaciones y no estén en paz China ni Estados Unidos? Marta. Vale, perdón, no sabía si me estabas preguntando directamente. Sí, Marta, no, a ti, Marta, sí. Bueno, yo no sé a quién le conviene exactamente. Yo creo que se conviene mutuamente que no haya una distensión a ambos países. Les interesa que no haya una distensión en las relaciones porque China está en un momento ahora mismo económico difícil. No solamente, y también estratégico y militar. Tenía aquí cerca, pues estaba atendiendo a las explicaciones de Javier y he sacado un mapa que tengo aquí sobre las zonas en disputa del Mar de China, y lo que se aprecia en los últimos años y sobre todo en los últimos meses es un aumento de las tensiones. Es una zona muy caliente, una zona muy tensionada, y que además se está continuamente interceptando militarmente, me refiero, se están interceptando aviones militares de vigilancia, tanto norteamericanos en el Pacífico Sur como también chinos en la zona próxima a las islas del Mar de China y en Taiwán. Por lo tanto, los actos intimidatorios que se están dando en el Mar de China y en esta zona del Pacífico, yo creo que se han trasladado por parte de China con este mensaje, con el globo hacia las
propias fronteras de Estados Unidos. Yo cuando comentaba a Javier que no se había derribado el globo antes porque y habría posibilidades, yo ahí tengo que hacer un matiz. El globo, precisamente, a diferencia de los satélites, y en este caso con los análisis preliminares que se están haciendo, que parece que es autónomo y que tiene una propulsión y por lo tanto unas características, unos dispositivos de observación que van más allá de lo que son los globos más ligeros o dedicados a la observación meteorológica, etcétera. Por lo tanto, ahí podemos ver podemos entrever que el carácter militar de este globo es más que acusado. Lo que quiero decir además es que la altura a la que estaba situado este globo es una altura que está en lo que se podría llamar también una zona gris, es decir, una zona que no está claramente definida en los tratados internacionales, porque las distancias, por ejemplo, de hasta 7 kilómetros, que es por donde vuelan los helicópteros, o hasta los 14 kilómetros, que es donde vuelan los aviones, o los 21, que son los cazas militares, hay una regulación. Incluso la zona de 42 kilómetros para arriba, que es donde están que es el territorio de los satélites, ahí los tratados internacionales más o menos tienen una clara definición de cuál es el espacio aéreo que corresponde a cada país. Igual que las zonas marítimas están delimitadas por el derecho del mar, pues hay unos tratados internacionales que más o menos delimitan, pero lo delimitan en horizontal, no lo delimitan en vertical. Por lo tanto, esa zona gris en la que se movía, en la que ha estado situado el globo, era muy difícil derribarlo sin incurrir en un problema diplomático con el país de origen. Entonces, yo creo que por un lado, para evitar un problema diplomático mayor, porque ya estaríamos hablando de una agresión militar y por lo tanto un casus belli con China, que yo creo que Estados Unidos ni se lo planteaba. En segundo lugar, como he dicho anteriormente, esa capacidad al principio de no saber qué hay, qué pasa, por dónde va a discurrir ese globo, y por lo tanto es mejor que esperemos a que el tiempo pase y a ver qué ocurre. Y en tercer lugar, estábamos hablando precisamente de esa tensión económica y esa tensión geopolítica que hay entre Estados Unidos y China, que va más allá de una relación bidireccional. Hay informes en Occidente que dicen que China podría estar preparada militarmente para, si no sobrepasar, por lo menos para estar a la misma altura que Occidente y que Estados Unidos a nivel militar en 2027. De ahí también los informes a los que hacía referencia Javier, que hablaba de un sector del Pentágono que decía que en prevención había que estaban ya hablando de una guerra con China en 2 años. Por lo tanto, parece que hay una aceleración de querer acelerar las tensiones de una parte del Pentágono con China. Pero por otro lado, yo creo que estamos viendo también una clara deficiencia económica que está viendo China en este momento a causa precisamente de la guerra de Ucrania, no solamente por el tema del comercio de las manufacturas, que están cayendo tanto en el comercio directo con Estados Unidos como con Europa, sino también a que tiene el posible temor a quedar entre otro conflicto, no solamente en Ucrania, sino con lo que puede pasar en el mar de China, lo que puede pasar con Taiwán, con lo que puede pasar en otros escenarios en los que ahora mismo tiene la vista puesta, y por lo tanto sigue siendo una amenaza para Estados Unidos desde el punto de vista militar. Comercial todavía no lo es,
pero podría marcar la agenda en los próximos años, que es lo que he dicho anteriormente. Tiene una ventaja China y los países con gobiernos no estrictamente democráticos al estilo occidental, y es que no están sometidas a los periodos electorales como Estados Unidos o como el resto de los países de Europa. Por lo tanto, ahí hay una clara desventaja del presidente Biden, porque en 2 años hay elecciones y no está muy claro que vaya a salir reelegido. Por lo tanto, si marca la agenda política, estratégica y de liderazgo en este momento, le está diciendo también a la siguiente administración por dónde van a ir las pautas de negociación, de enfriamiento o de calentamiento de esta guerra fría económica y comercial y militar. Te vuelvo a agradecer, gracias por la clara explicación y por la clara visión que nos expones, Marta, y me parece muy importante la denuncia que haces tú y que hace sobre todo Javier, y yo digo, parece que todos los caminos conducen no a Roma, sino a China, porque el conflicto en Ucrania, el conflicto con Rusia y todo, parece ser que ya lo dijiste, Javier, conduce hacia China. A mí me gustaría, Javier, que nos explicaras por qué Rusia sería entonces como una excusa, por qué Ucrania está ahí en medio, pero que en realidad todo está dirigido y quizá a largo plazo hacia China. Por favor, Javier. El gran competidor y superador en según qué parámetros económicos tomemos de los Estados Unidos, desde hace claramente, desde la crisis del 2007-2008, ahí se empezó a acelerar la República Popular China, y el decalaje que había entre Estados Unidos con respecto a lo que tenía China con respecto a Estados Unidos se iba acercando cada vez más. He dicho antes lo de que muchas crisis en política exterior en Estados Unidos hay que leerlas en clave electoral interna. La pérdida de las elecciones del 2020 vuelve a estar presente, vuelve a ascender ahora la posible pérdida de las elecciones de Joe Biden, y para otro programa podríamos ver, he manejado 6 encuestas de antes de su exposición al Congreso sobre lo que se llama el Estado de la Unión, y veo que es un presidente que tiene un grado de aceptación actualmente que no supera en muchos casos el 30% y un descontento del 70%. Entonces, cuando hablaba de las facciones que hay tanto en China como la facción en los Estados Unidos, cuando hablabas tú de a quién beneficia, mi idea es que la facción militar anti-China de los Estados Unidos y la facción militar anti-estadounidense de la línea dura contra la República Popular China está por parte de los chinos en disuadir con más fuerza a los Estados Unidos en esta presencia cada vez mayor del Quad, y de considerar lo que en derecho internacional y los propios Estados Unidos consideraban de una sola China con 2 sistemas, es decir, cuando hablamos de Hong Kong, cuando hablamos de Taiwán, cuando hablamos de Xinjiang, estamos hablando de China desde el punto de vista geográfico, político, derecho internacional y reconocimientos desde la época Nixon. Lo que estamos viendo también, que esto a quién va a favorecer si esto se va calentando, pues depende. Esto va a hacer que Rusia, que depende desproporcionadamente ahora de la República China, hasta cierto punto pudiera obtener beneficios económicos y tecnológicos, porque no olvidemos que la República Popular China en este conflicto en Ucrania no ha considerado violar hasta ahora las llamadas sanciones secundarias de Estados Unidos, y no estaba enviando ayuda militar letal a Rusia porque a China, repito lo que he dicho antes, a China no quiere que nadie gane en Ucrania, se beneficia de una compra masiva de recursos de Rusia vendidos por debajo del valor del mercado, y también, por otra parte, la destrucción de las reservas de la OTAN por parte de
por parte de Rusia que ahora se envían a Ucrania en lugar de Asia. Por lo tanto, este equilibrio, si ganasen estas dos facciones, la facción militar anti-China de los Estados Unidos y la facción militar anti-estadounidense de la línea dura, curiosamente, el posible gran beneficiado sería Rusia y la India, porque, y además teniendo en cuenta los lazos estratégicos que tiene especiales y privilegiados Rusia con India, porque beneficiaría una transición sistémica que se busca por parte de Delhi para ser un equilibrio entre Beijing y Washington, y por parte de Rusia de promocionar este sur global que por cierto está promocionado a través de la colaboración de los BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se recalibraría, valga la expresión, a favor de Moscú si se ponen las tintas todas sobre el Asia-Pacífico y se empieza a hablar, que me gustaría tratarlo en otro programa, de esas llamadas negociaciones que niegan todos entre Estados Unidos y Rusia para parar el conflicto. Y en cuanto a la situación económica de China, China podrá tener problemas, pero estamos viendo que a nivel, por así decirlo, en reservas de divisas todavía, con el cierre del 2022, Rusia era el cuarto país del mundo en reservas de divisas y la República Popular China seguía ocupando el primer puesto durante 17 años consecutivos. Le sigue Japón y Suiza. Por lo tanto, está bien de reservas, y la situación económica de los Estados Unidos con el presidente Biden, según palabras de Kristalina Georgieva, directora gerente del Banco Mundial, piensa que habrá una recesión sí o sí, a pesar de lo que diga Pierre-Olivier Gouganinas, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, que niega la mayor, pero su directora gerente dice que en enero del 2023 que la recesión va a afectar a un tercio de la economía mundial, teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento de los Estados Unidos anualizada en el cuarto trimestre era del 2,9%, y que es algo engañoso, como he estado viendo desde hace tiempo, porque en el cuarto trimestre del 2022 los Estados Unidos de Joe Biden tenían un PIB que creció solo un 1%, y si diera válido este 2,9%, habría que tener en cuenta que ahí están metidos los inventarios, es decir, el almacenamiento de bienes, que contribuyeron a más de la mitad de esa tasa anual supuesta del 2,9%, las ventas a los estadounidenses, consumidores y productores, se han mantenido estables, es decir, no han crecido, y la inversión empresarial ha estado por debajo del 2%, por lo tanto, el crecimiento del PIB real de los Estados Unidos se ha desacelerado, y de la zona euro todavía más. Las encuestas que he dicho, a los norteamericanos les preocupa mucho la inflación por encima de todos, guerritas en Ucrania o guerritas con China. La caída de la inflación, además, supuestamente que dicen, no, se está cayendo la inflación. No hay que confundir caída de la inflación con que los precios bajen, porque lo que se habla cuando se dice caída de la inflación es que la tasa de aumento se ha desacelerado, pero los precios en Estados Unidos han subido un 15% y los salarios generales han subido un 7,5%. Es decir, la estructura de los Estados Unidos con el POTUS Biden está un poquito mal. Entonces, tenías un dato por ahí, Javier. Javier, tenías un dato por ahí habías mencionado de un general que aceptaba pérdidas, y que no lo decías tú, sino un propio general, ¿no? Sí, creo que el nombre de este general, el general de 4 estrellas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el general Michael Minihan, es el que dijo que habría que hacer y puso fecha al conflicto en 2025, por eso que se llama ventana de oportunidad, antes que en el 2027 se diese lo que ha comentado Marta, es decir, la invasión de Taiwán, territorio chino en derecho internacional, por parte de del sistema llamado República Popular China a la República de China llamada Taiwán.
Bien, Javier, pues regreso contigo para lo que se nos haya escapado. Déjame ir con Marta ya para ir cerrando. Marta, tú abriste también ahí un tema creo que muy importante en esta confrontación Estados Unidos-China. ¿Qué pasa si en el 24 se empieza a preparar una presidencia otra vez con Trump? ¿Qué pasaría para China? ¿Qué pasaría para el mundo? Bueno, es difícil aventurar qué puede pasar, entre otras razones porque no sabemos si la siguiente presidencia va a estar al frente el Partido Republicano con otra persona que no sea Trump o con el propio Trump. En cualquier caso, hay una fractura importante en el seno de Estados Unidos, en la sociedad y en la política de Estados Unidos, pero aparte, a pesar de esa fractura y de esas divergencias, yo creo que hay unanimidad a la hora de determinar cuál es la relación que Estados Unidos tiene y va a tener en un futuro próximo, inmediato y también a más largo plazo con China. Yo no descarto que en la próxima estrategia de seguridad, ya claramente, como ya se hizo en la cumbre pasada de la OTAN, en la que se puso el foco en Rusia como el enemigo sistémico y en China como el competidor estratégico, yo creo que en la próxima estrategia de seguridad de Estados Unidos a China se la va a calificar directamente como un enemigo sistémico. Se va a pasar de ser el competidor estratégico que es hasta este momento a ser ya un enemigo. Por lo tanto, creo que la brecha de la Guerra Fría se va a abrir entre los dos polos, porque yo creo que en este momento el debate, tanto en el ámbito occidental como en el ámbito de las potencias que están intentando emerger, Javier ha nombrado a los BRICS, también a India, a China, Turquía no podemos dejarla aparte porque son dos países, Turquía y la India, por ejemplo, que tienen una posición geopolítica ambos muy interesantes, pero que también están de alguna manera distorsionando el mercado, la política y la economía a nivel internacional con propuestas propias. Yo creo que en los próximos años lo que vamos a ver una separación entre aquel bloque o este bloque que apuesta por la democracia occidental tal y como la conocemos en Estados Unidos, que es un bloque muy pequeñito a nivel demográfico, de peso demográfico internacional. Europa no deja de ser un 5% de la proporción internacional. Entonces estaríamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Europa, y poco más. Y tendríamos otro bloque en el que podríamos calificarlas de democracias iliberales o regímenes iliberales, no sé cuál sería la palabra exacta, que podría estar capitaneada por China, pero también en el Asia-Pacífico, porque todo está girando hacia Asia-Pacífico. Con la India como un contrapeso de China en el Asia y con Turquía con otro contrapeso de ambos en Oriente Medio. Y yo creo que el mundo va por ahí, va a diversificar entre estos dos polos, y yo creo que Estados Unidos con una administración más suave, del estilo de Biden, tendrá una distensión con China, buscará la distensión, pero con una administración ya sea demócrata dura o republicana dura, creo que con Trump no entraríamos en el juego de una guerra directa,
por la propia personalidad del personaje, no porque haya fuerzas dentro del Estado y dentro de la administración que no vayan a encaminarse a provocar un distanciamiento de las relaciones, pero el personaje de Trump ya nos lo dijo en el pasado, que era poco proclive a entablar guerras directas. De hecho, no entabló ninguna guerra directa ni interpuesta con China y tampoco lo hizo con Rusia. En este momento estamos en medio de una crisis global impuesta a través de Ucrania, que no deja de ser una guerra interpuesta, pero Ucrania es el principio de entender los conflictos que van a venir en los próximos años y en las próximas décadas. Gracias, Marta. Voy con Javier para que nos dé su conclusión y ya después de Javier solo te preguntaría cuál sería la cereza del pastel, que es escoger una palabra y ve pensando en esa palabra para manifestar o ilustrar tu preocupación o tu expresión sobre este tema que nos ocupa el día de hoy. Javier, pues tu conclusión, y si se nos escapa algo que no te haya preguntado o que, porque datos tienes muchísimos como para hablar 3 horas. Adelante, Javier. Querría simplemente señalar para la conclusión que en la degeneración oligárquica que estamos sufriendo las democracias occidentales, que cada vez se quedan menos en democracias formales y por supuesto en nada en democracias reales, se me viene a la mente una frase del escritor norteamericano Charles Bukowski, que decía: la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. Y sacaría también, para terminar, Charles Bukowski, otra de Theodore Roosevelt, que decía: una gran democracia, que es lo que no está pasando ahora en ninguna, debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. No, pues genial, muchísimas gracias, Javier. Marta, tu cereza del pastel, que es aquí en el programa, cerramos pidiendo que escojan una palabra para, pues, ilustrar, para manifestar, para dar el pincelazo acerca del tema de hoy, por favor. Bueno, yo terminaría con una frase simbólica. El globo es un símbolo de la Guerra Fría real que se vive entre Estados Unidos y China. Estamos hablando de espionaje real y esto es la guerra. Gracias, Marta. Me faltó la cereza del pastel tuya, Javier. Una palabra que no sea frase. Pues siempre se ha dicho que si vis pacem para bellum, yo diría que estamos en guerra desde hace ya tiempo, solo que en los en los medios occidentales que programan y hacen tontos o procuran hacer tontos a los televidentes con poca mentalidad crítica, les ocultan una realidad que, como bien ha dicho Marta, estamos en una guerra. Es decir, no es que se busque la paz a través de la guerra, es que la guerra está presente y las distintas formas de guerra pueden ser desde la de propaganda, la económica de sanciones y de contrasanciones, y la guerra en directo según va escalando, ya sea una guerra de trincheras, como hasta ahora se está produciendo en territorio ucraniano, a la guerra en el aire, y veremos qué nos depara el futuro. Pues muchas gracias, Javier. Marta, muchas gracias a usted, a ti que nos ves. Les dejo yo la cerecita, que esta cereza va a ser la preparación de otro programa ya para la próxima semana con más datos. ¿Por qué será otro programa? Bueno, pues porque justo lo que está diciendo Javier y Marta, que la cereza prácticamente que nos dice en su palabra es guerra, pues en esta guerra, curiosamente, en medio de la crisis del globo este travieso que atravesó Estados Unidos, también aparece la información de un viejo lobo periodista
en donde acusa a Biden y a los sistemas de inteligencia de Estados Unidos de haberle puesto bombas a los Nord Stream 1, Nord Stream 2, y esto es también gravísimo, parte de la cereza que denuncian Marta y Javier. Javier, muchísimas gracias. La guerra está ahí puesta, dada, y la estamos viendo en una especie de polimorfía, en un caleidoscopio de diferentes formas como nunca antes se había visto. Gracias, Marta, muchísimas gracias. Javier, hermano, muchísimas gracias. Hermana Marta también, y no soy religioso, sino de que es de corazón, con la creencia de que somos pues una familia y que tenemos que respetar nuestra tierra. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!